El dispensacionalismo es una teoría creada en 1830 por un protestante llamado John Nelson Darby en Gran Bretaña, específicamente en Irlanda. Bueno, esta teoría se convirtió en una doctrina que explica algunos temas escatológicos más concernientes al fin de los tiempos, y luego se expandió en Norteamérica de la mano de personas como Scofield, que era un reverendo congregacionalista, y a otros más personajes que fueron dedicándose a exponer esta doctrina del dispensacionalismo. Bueno, esta teoría del dispensacionalismo habla de dispensiones, tiempos, separa la venida de Cristo en dos momentos. Uno, el rapto, un rapto en el cual la iglesia es llevada, un rapto secreto, y la segunda venida de Cristo, separados estos dos eventos por un periodo de 7 años, en el cual a la mitad comienza el reinado de un sujeto llamado Anticristo, y comienza una gran tribulación de 3 años y medio, etc. Bueno, este sería el punto más específico, quizás más importante de esta teoría, pero bueno, le continúa con otras cosas más como el milenio, etc. Esta doctrina del dispensacionalismo es relativamente nueva, y se han adherido a esta doctrina en general las iglesias evangélicas, no todas, pero en general las iglesias evangélicas, más bien las de Asamblea de Dios, pentecostales, algunas bautistas, etc. Ahora bien, no es una doctrina antigua, no es una doctrina que ha sido creída, sostenida por la iglesia desde el principio. Estamos hablando de la iglesia primitiva, la iglesia original, por lo cual iglesias antiguas como católica, ortodoxa, y las protestantes más antiguas como luterana, anglicana, episcopal, presbiteriana, la iglesia de Escocia y metodista, las originales, no se han adherido a esta doctrina por ser una teoría relativamente nueva y por no coincidir con algunas enseñanzas reformadas. Esta doctrina del dispensacionalismo, creada por Nelson Darby, también nos muestra una creencia en el cual un punto muy importante que tiene esta doctrina, y que es muy diferente a las doctrinas antiguas sobre temas escatológicos, es el tema de la separación entre el pueblo de Israel y la iglesia. Esta doctrina enseña que la iglesia será llevada en un, entre comillas, rapto, y el pueblo de Israel tiene que quedarse aquí en la tierra esos famosos 7 años, y bueno, serán situaciones diferentes las que atraviese la iglesia de las que atraviese el pueblo de Israel, y marca una gran diferencia en el punto de salvación, en el que indica que los judíos no pueden ser salvos junto con la iglesia. Bueno, estos puntos de vista son peligrosos porque tienen un trasfondo un tanto antisemita. Entonces hay que tener cuidado con este punto. En San Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor. Jesús está hablando, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Está hablando de aquellos que son del pueblo de Israel, que conocían su voz, que podían entender por revelación divina que Él era ese Mesías prometido. Versículo 15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y
pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16 dice Jesús, también tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, un solo rebaño y un pastor. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por la naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Versículo 31 dice, así también estos, el pueblo de Israel, ahora han sido desobedientes, incrédulos, para que por la misericordia concedida a vosotros, a nosotros, ellos, los judíos, el pueblo de Israel, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En Efesios, capítulo 2, versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Quién es? Jesús. Jesús abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, no los mandamientos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, un solo pueblo, y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No podemos separar. Hay un solo pueblo. Él hizo un solo pueblo, un solo rebaño. Todos aquellos que crean en Jesús, que crean en Él. No basta tener fe, hay que tener fe en Jesús para ser salvos. Dice la Biblia en Romanos, creer y confesar que Jesús es el Señor, el Adonai. Y entonces podemos alcanzar la vida eterna, la herencia en los cielos. No tengo que ser ni judío ni gentil, tengo que creer. Eso es lo que me hace salvo. ¿Qué me hace miembro de la familia de Dios? Creer en Jesucristo. Yo tengo que decidir creer para poder ser salvo, para alcanzar la salvación. Y cuando Jesús venga a buscar a su iglesia en su segunda venida, no en un rapto secreto, yo me puedo ir con Él. Y todos los que creemos en Él seremos un solo pueblo. Nunca la Biblia separó cristianos de israelitas. No importa la raza, la nacionalidad, no. Acá lo que importa es creer en Jesucristo, creer en Jesucristo. Esa fe en Él es la que me permite a mí acceder a una salvación, a una herencia eterna que no merezco, porque Dios me regaló perdón, me regala salvación de la destrucción de este mundo y me regala una herencia que no merezco
ni siquiera soy del pueblo escogido, no pertenezco a Israel, y Dios me regala, me permite por misericordia acceder a esa salvación. No nos jactemos. Dios nos regaló este don, este regalo de la salvación. Es para todos los que creemos, y habrá un solo pueblo para ser salvo. Así que esos son los errores principales, pero tenemos que entender eso. Jesús nunca prometió cosas humanas. Es fácil lo que Jesús prometió. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Voy a preparar morada y los vengo a buscar. Voy y vuelvo y los vengo a buscar. Esa es la segunda venida de Cristo. Nos viene a buscar, pero viene a buscar un solo pueblo, aquellos que crean en Jesucristo. Dentro de otros errores, también encontramos el famoso anticristo. La Biblia nunca menciona a un sujeto llamado anticristo, no, jamás. En el Apocalipsis no está la palabra anticristo, no, está la bestia, a la cual le llaman el anticristo, pero por falta de conocimiento histórico piensan que vendrá un gobernador llamado anticristo. Entonces esos son los errores grandísimos. Anticristo figura en una de las cartas del apóstol, no el profeta Juan, que escribió Apocalipsis, porque para entender la diferencia hay que ver el griego, y su escritura es diferente. Esto también lo comenta William Barclay en el comentario bíblico. Y podemos ver en las cartas del apóstol Juan que anticristo es todo aquel que se opone y no cree que Jesús es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo habla de un hombre de pecado, el cual se opone a Dios, se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, y Pablo dice será destruido en la venida de Cristo. Y ahí viene una confusión. Pero bueno, Pablo escribió la carta a los tesalonicenses aproximadamente cerca del año 60 después de Cristo. Pero la destrucción vino en el año 70, la destrucción de Jerusalén y del templo. Y muchos cristianos creían que en ese momento iba a llegar Jesús, pero Jesús no había dicho que eso iba a ser así, pero sí estaba claro que iba a haber una profanación en el templo, lo cual ocurrió en el año 70, con desolación y destrucción. Pero para eso hay que conocer la historia, y lo veremos en el siguiente tema sobre la abominación desoladora. Entonces Pablo hace referencia a un hombre de pecado, pero no le llama nunca anticristo, y no habla de ningunos 7 años. ¿De dónde salen los 7 años? Del libro de Daniel, porque Apocalipsis no tiene ningún 7 años. Confunden a veces el capítulo 12 del dragón y la mujer, pero no hay ningún 7 años de ninguna tribulación inventada, no. Esto lo sacan de Daniel, de las semanas, en el capítulo 9. Y Daniel hace referencia, tampoco habla de un anticristo, sino que habla de un rey, que el que conoce la historia sabe que está haciendo referencia al rey de Grecia, que tomó Israel, tomó Jerusalén, profanó el templo, y luego vino la historia de los macabeos, pero por falta de lectura muchos no conocen la historia. Otro error en la doctrina del dispensacionalismo es la famosa Gran Tribulación, ese periodo de 7 años entre el rapto, entre comillas, secreto, y la segunda venida. Es un error muy, muy grave, tomado no del Apocalipsis, porque no hay ningún 7 años en el Apocalipsis. Esta teoría está quitada del capítulo 9 de Daniel, versículos 26 y 27, específicamente el versículo 27, donde habla de las 70 semanas, específicamente toman la última semana como ese periodo de 7 años de gran tribulación, donde aparecerá ese sujeto famoso llamado Anticristo, y por una falta de comprensión y falta de conocimiento histórico separan a la última semana de esta profecía del resto de las semanas, y hacen toda una doctrina errónea sobre el tema de
la tribulación y esta última semana. Esta confusión se puede aclarar fácilmente conociendo la historia de la guerra judeo-romana, conociendo también la escritura en el interlineal, para poder ver las diferencias con las versiones, porque en las traducciones se pierde o se agregan algunas cosas. Viendo estos puntos de vista, uno entiende fácilmente a qué se refiere el versículo 27 en esa última semana, que no es lo que la mayoría de las personas que se adhieren a la doctrina del dispensacionalismo enseñan y creen por falta de conocimiento histórico. Pero bueno, este tema de las semanas lo veremos en otro capítulo, donde podemos aprender específicamente este tema de las 70 semanas del libro de Daniel. En conclusión, debemos creer lo que dice la Biblia, sin agregar ninguna doctrina, teoría, ninguna clase de teoría humana que trate de explicar los temas escatológicos, y mantener en lo posible la doctrina enseñada por los apóstoles en los principios de la Iglesia cristiana.